vamos a apresurar el tiempo porque lo que tengo es fuerte. Y es que necesitamos, usted sabe que la manera de predicar mía es muy diferente a los demás. Tal vez yo no soy motivacional, tal vez yo no tomo una silla, no corro, no salto. ¿Me entiende? Como hay predicadores que motivan a las personas. Lo mío es de que usted se lleve y aprenda algo y lo lleve con usted. Amén. Amén. Hay personas que me dicen pues que la salvación no se pierde, otros dicen que se pierde, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? De hecho, nombré el mensaje, Dios juró salvarnos y darnos vida eterna. ¿Cómo, pastor? Yo se lo voy a probar con la Escritura, con la Biblia. Bueno, yo no tengo nada que probarle, que Dios juró que usted una vez recibiendo a Cristo, Él se lo lleva al cielo. Amén. Si usted es hijo. Si usted es hijo de Dios, usted está con Cristo, sentado en lugares celestiales. Amén. Jesús habló de la seguridad de la vida eterna, principalmente a través de la fe en Él como el pan de vida que sustenta a todos sus hijos. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir al mundo, no para condenarlo, o sea, no para juicio, sino para que fuésemos salvos a través de Él. Pero el que rechaza al Hijo de Dios, rechaza el regalo de la vida eterna. Amén. Amén. Pero el que tiene al Hijo de Dios, tiene la seguridad de haber recibido la vida eterna. Jesús prometió que el que cree en Él y lo sigue, no andará en tinieblas jamás, y no tendrá hambre ni sed espiritual jamás, y que nunca perecerán y serán guardados por su Espíritu Santo. Amén. Amén. Si Cristo ya murió por nuestros pecados y nos salvó con su sangre para llenarnos de su Espíritu Santo y sellarnos para llevarnos al cielo, ¿qué es lo que realmente condena a los hijos de Dios? Porque hay personas que creen que la condenación sigue en el pecado. Y esto es bien delicado y yo necesito que ustedes sean abiertos. Abiertos. Porque la condenación, una vez que Cristo muere por el pecado, ya no radica en el pecado. ¿Ok? Según la Biblia. Juan 3, 16 al 21, que ustedes se lo saben, pero lo vamos a leer de manera que captemos lo que el apóstol Juan nos quiere enseñar. Juan 3, 16 al 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí la palabra del mundo es cosmos. O sea que Dios murió por todo. Pastor, ¿y por las plantas? Sí, por toda su creación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí la palabra unigénito es que es único en el universo y que no ha sido creado por nadie. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no envió a Jesús para hacer juicio, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, o sea, no va al infierno, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. 19. Y esta es la condenación. Ahora vamos a ver qué es lo que condena a la humanidad una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, el rechazo a Cristo, el rechazo al plan de salvación que Él ofrece como único medio para que usted vaya al paraíso, al cielo. 20. Porque todo aquel que hace lo malo, es decir, que practica el pecado, aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esto quiere decir que lo que hacemos es por lo que portamos dentro de nosotros. Que ni las obras que hacemos, usted y yo hacemos, son nuestras, sino que fueron ya predestinadas para que usted manifestara la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Punto clave de la enseñanza de Jesús sobre la seguridad de la vida eterna. Fe y creencia solo en Él como el único requisito para entrar al cielo o paraíso. Creer en Jesús y lo que Él afirmó al seguirlo es fundamental. El que cree en el Hijo de Dios ya tiene vida eterna y no viene a condenación o juicio. Sigamos ahí mismo viendo lo que nos relata el apóstol Juan, para que vayamos entendiendo. Juan 5, 24 al 29. Ahí mismo en Juan, ahora váyase al 5, 24 al 29. Cuando el Señor dice aquí, de cierto digo, el Señor está diciendo, yo les garantizo que esto es verdad o verdadero. 9. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Amén. No es que tendrá, no es que quizás. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá ¿a qué? A condenación. O sea que usted no va a ser condenado como el resto de la humanidad que no tiene a Cristo. Mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Tuvo una transferencia, usted y yo, de un reino a otro. 25. De cierto digo. Otra vez el Señor hace énfasis, diciendo, en verdad, les digo que esto es verdadero. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea que Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza y ambos tienen vida junto con el Espíritu Santo. 27. Y también les dio autoridad de hacer juicio. O sea que el Padre le pasó el juicio al Hijo. Miren, Jesús ya vino como Salvador. Hoy está a la diestra del Padre como abogado, intercesor. Pero cuando venga ya Él no viene como Salvador. Él viene como juez del mundo. ¿Amén? Bueno, vamos al 27, perdón. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este es un título que Jesús usaba porque Él estaba en carne. Él era 100% humano, como tú y yo, sin pecado. ¿Él era Dios, pastor? Sí, Él era Dios, pero Él estaba despojado de su gloria. Él estaba aquí como un mortal. Amén. 28. No os maravilléis de esto. No os maravilléis de esto. El 27. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Visualice un cementerio. 29. Y los que hicieron lo bueno, es decir, los que creyeron en Jesús y practicaron su palabra, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, es decir, los que rechazaron a Cristo y practicaron el pecado, a resurrección de condenación. Entonces aquí vemos claro que Juan nos deja ver dos grupos: los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Amén. Amén. El pan de vida. Cristo también se identificó como el pan de vida. Jesús se describe como el pan de vida que satisface para siempre, diciendo en Juan 6, siempre estamos en el libro de Juan, 6, 35 al 36. Juan 6, 35 al 36. Estamos leyendo la epístola del apóstol Juan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá
hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. 36. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Oiga, algo que caracteriza a un hijo de Dios es que él va a creer y va a responder al mensaje. ¿Ok? Y algo que caracteriza a los que no son hijos de Dios es que viendo a Jesús en carne, viendo milagros, no creyeron. Eso es a los judíos incrédulos y religiosos de aquella época. El Señor también nos da protección divina en el paquete de la seguridad de la vida eterna. Amén. Mientras estamos aquí en la tierra. En Juan 10, muévase a Juan 10, 27 al 30. Son promesas que Dios da. Amén. Juan 10, 27 al 30. Jesús no solo enfatizó que sus ovejas oyen su voz y lo siguen, sino que les da vida eterna y que también los protege de las cosas que han de venir al mundo. Juan 10, 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Entonces Dios lo conoce a usted, que usted es su hijo, y yo las conozco y me siguen. Por consiguiente, como usted es hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, usted va a seguir al Señor. 28. Y yo les doy vida eterna, no temporal, vida eterna, y no perecerán jamás. O sea, el don de Dios es irrevocable, como lo son todos sus dones. La vida eterna es uno de ellos. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Eso lo está diciendo Dios, no yo. Que nadie, ni el diablo, ni la muerte, ni la vida, ni principal, nadie, una vez que Dios te ha lavado con su sangre, te ha hecho su hijo, nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, que hasta los problemas, que hasta las dificultades, que hasta las potestades, los demonios, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30. Yo y el Padre no somos, comparten la misma naturaleza divina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver. Entonces, pastor, ¿usted me quiere decir que Cristo murió por algunos y no por todos? No he dicho eso. He dicho que hay dos grupos, sí. Los hijos de la luz de Cristo y los hijos de la tiniebla. Amén. Y que en otro tiempo nosotros, por ignorancia, vivíamos en tiniebla, hasta que Cristo nos transfirió de un equipo al otro. Al reino, nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Rechaza Jesús a algún ser humano? Vamos a ver. Dios quiere que toda la humanidad sea salva, pero no todos los hombres quieren ni aman a Cristo. Jesús afirmó que Él murió por todos, no por algunos, por todos, y que Él y el Padre tienen un amor y misericordia eterna por toda la humanidad. Y también Jesús afirmó que Él no rechaza a nadie jamás, aunque el mundo lo siga rechazando a Él. O sea, el mundo siga rechazando a Cristo. Eso lo vemos en Juan 6, 37 al 40. Libro de Juan 6, 37 al 40. Recuerde que estoy usando Reina Valera. Usted puede usar la versión que usted desee. 37. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, Jesús no rechaza a nadie. Y si alguien viene y es hijo, es porque el Padre lo trae a Cristo. Amén. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres sean salvos. Desafortunadamente, no todos van a responder al llamado de Dios. Amén. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diera, no perdiera yo nada. ¿Usted se puede perder? No. La voluntad de Dios es que el que esté en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron y usted no se puede perder. Porque la gente tiene un concepto que la vida eterna es como un calcetín que yo dejo olvidado en el laundry y lo pierdo. Es un don, como son todos los dones de Dios.
Dice aquí el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, Cristo le está dando a usted una garantía, que también a su cuerpo lo va a resucitar. 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que usted va a resucitar primero, ¿ok? Porque todos los que mueren en Cristo van a resucitar primero. Jesús nos promete que si buscamos a Él de todo corazón, podremos obtener una nueva vida en el Espíritu, no cuando lleguemos al cielo, sino aquí en la tierra, y podremos experimentar sus dones. Podemos experimentar paz, podemos experimentar gozo en medio de tormentas. ¿Amén? Muévase conmigo al libro de Romanos 8, 6, 11. El libro de Romanos es un libro de bases, fundamentos y afirmaciones. ¿Cómo se dice? De confirmaciones. De que Dios le da a usted una confirmación de hechos espirituales. ¿Ok? Romanos 8, 6 al 11. Porque de ocuparse de la carne, o sea, de su vieja naturaleza y de los deseos engañosos, es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son, o sea, de la vieja naturaleza o del hombre viejo, enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a ver quiénes son los que viven según la carne. O sea, que hacen del pecado una práctica continua. 9. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, un hijo de Dios no vive según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no es hijo de Dios. Ay, pastor, pero él estaba en la iglesia. Sí, pero no vivía en el Espíritu. No manifestaba lo que tenía dentro. O sea, no todo el que viene a una iglesia o no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces, hay una diferencia entre una persona que manifiesta la naturaleza de Cristo y una persona que sencillamente vive una vida de pecado y nunca supera el pecado. Son dos equipos completamente diferentes. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, nosotros fuimos justificados y vivimos gracias a la justicia de Cristo, que fue imputada en la cruz del Calvario y nos ha salvado. 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, a usted le dan una garantía que este cuerpo, a pesar de que se deshaga en la tumba, que se lo coman los gusanos, que este cuerpo no tiene reparación. El motor se dañó y hay que llamar al yonquier. Carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Ay, pastor, ¿y cómo es que Elías? Ay, pastor, ¿y cómo es que el otro? Porque recibieron una transformación, una transfiguración para estar allá arriba. Amén. Estas son promesas para hijos. A mí me da tristeza cuando los cristianos aplican cosas que no son de los hijos. Entonces me dicen, no, pero que yo tengo libre albedrío. Sí, es correcto, usted tiene libre albedrío y Dios nunca va a ir en contra de su libre albedrío. De hecho, el libre albedrío mío es de hijo de Dios. O sea, usted no puede comparar la manera de pensar de un hijo de Dios con la manera del mundo, del que vive practicando el pecado. Y usted no puede comparar la manera usted de caminar con la manera de un creyente carnal, que no ha sido transformado por la palabra. Entonces usted tiene que saber que siempre hay dos equipos. Cuando usted ve en Génesis,
Desde el principio estaban establecidos los dos grupos. Desde el principio. Amén. ¿Cómo es? Abel dio mejor y excelente sacrificio a Dios que Caín. Porque Caín era del maligno. Desde ahí ya usted está viendo la diferencia. Y que Abel era justo. Y que su ofrenda habla por la eternidad hasta el día de hoy. Amén. Ahí usted ve los dos equipos. El que es de Dios y el que no es de Dios. Entonces usted no puede estar aplicando cosas que no son de Dios a los hijos. Que, mire, usted costó tanto para que usted termine en el infierno. Le costó demasiado. O sea, es algo que no me entra en lógica. O Dios se confundió o yo me equivoqué. No, Dios no se confundió. Tú sabes que somos imperfectos. Y sin embargo, por su Espíritu Santo, Él nos lleva de gloria en gloria y nos va perfeccionando. Amén. Una de las cosas que usted puede ver un hijo de Dios es que la persona va a irse transformando a través del tiempo porque va a ir reflejando a Cristo. Porque ¿cuál es la misión de que estemos aquí, que seamos salvos? Sí, ya recibimos la vida eterna, pero eso no es todo el meollo del asunto. El meollo del asunto es que ahora proyectemos a Cristo y que las obras que hagamos no son nuestras. Porque mire, Dios no comparte la gloria con nadie. A veces la gente me dice, no, que tengo que mantener la salvación. Usted no tiene que mantener nada. Usted no puede, Cristo no va a compartir la gloria con usted. Usted lo que tiene es que creer y ser obediente, más nada. Pero usted no tiene que estar manteniendo algo, como que se va a descomponer o como que no. Usted lo que tiene es que creer y caminar con el Señor, mano a mano. Y si me caigo, Dios lo levanta. 7 veces cae el justo, el Hijo de Dios, y 7 veces Dios lo va a levantar y lo repondrá. Pero usted no puede vivir en la vida de la práctica del pecado. Eso no es de los hijos de Dios. El que vive en la vida de la práctica del pecado es de los hijos del diablo. Amén. Entonces tenemos que definir la diferencia entre los dos grupos. ¿Cuál es la evidencia de la seguridad de la vida eterna en un hijo de Dios? El que usted tiene el Espíritu Santo. Esa es la evidencia. El que no es de Dios no tiene el Espíritu Santo. Aunque a usted le parezca, aunque el tipo le suene, aunque el tipo le dicte versículos, pero si no tiene el Espíritu Santo, él no es hijo de Dios. Amén. Efesios 1, 11 al 14 dice: en él mismo, o sea, en Jesús, tuvimos herencia. Los hijos de Dios somos herederos, habiendo sido, agarra esa palabra, manténgamela ahí un minuto, predestinado. Pre es antes y destinado es destino. Si esto lo escribió Pablo, fue por alguna buena razón. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, que usted y yo escuchamos ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así es como opera la salvación. Y habiendo creído en él, o sea, creímos, fuiste sellado. Oiga, qué tremendo esto. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, usted tiene un sello, usted porta algo en el mundo espiritual. Tal vez usted no lo vea, pero usted lo tiene. Un sello de fábrica, de garantía. Un down payment que le decimos aquí. 14. Que es las arras de nuestra herencia. Ahora agarran esa palabra, arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué somos nosotros? Una posesión adquirida por Cristo como sus hijos escogidos y sellados, o sea, certificados por su Espíritu Santo para vida eterna y no para condenación o muerte eterna. Vamos a ver qué dice que son las arras de la herencia de nuestra redención o salvación. Vamos a ver, yo fui al diccionario bíblico y dice la Biblia, especialmente en 2 de Corintios y en Efesios, se refiere a las arras de la promesa, que es la forma como el Espíritu Santo entra a vivir dentro de los verdaderos hijos de Dios. Oiga esto,
Las arras es una garantía o anticipo de la herencia eterna. Es el certificado de fábrica de Dios, legítimo, que nos garantiza que recibiremos un cuerpo nuevo el día de nuestra resurrección. ¿Está viendo eso? Asegurándonos que la promesa de Dios se cumplirá y que para Dios esto ya es un hecho. Es como una señal, marca o depósito de cuota inicial o enganche o marca registrada por Dios con derechos de autor reservado que nadie puede tocar o alterar, y que nos deja de ver por anticipo que saborearemos de las bendiciones futuras de entrar al cielo con nuevos cuerpos glorificados e incorruptibles, libres del pecado, asegurando nuestra adopción y redención final. Lo que es las arras. O sea, es un sello en donde Dios le certifica de que usted es propiedad de Él. El amor inquebrantable de Cristo por salvarnos no predestina a los hijos verdaderos de Dios para ir al infierno, sino que estamos reservados o predestinados por Cristo a pasar la eternidad en el cielo con Él, como cuando usted reserva una cita en un restaurante o en un crucero o un automóvil, o usted compra un ticket para ir el día de mañana y abordar su pasaje. O sea, es algo que ya está pago. Amén. Que está hecho por Dios. Romanos 8, 28, 39 dice más que vencedores, pero vamos a extraer otra vez, le repito, usted tiene que discernir que hay dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ok? Y usted no puede andar aplicando cosas de los hijos de Dios, del diablo, a los hijos de Dios. Una vez yo creo que yo les conté que miren en Facebook que dice: Judas tuvo el mejor maestro. Judas era un discípulo de Cristo. Judas siguió al Señor. Judas vio la multiplicación de los panes y los peces. Pero no seas como Judas, que te puedas perder. Y yo dije, Dios mío, cuánta falta de Biblia, ignorancia. Cuando la Biblia habla de tinieblas, habla de ignorancia y falta de teología cristiana. Cuando Jesús habló de Judas, dijo: Padre, 12 me diste y uno es él. ¿Quién era Judas? El hijo de perdición. Entonces usted no le puede aplicar a los hijos del diablo cosas que son para los hijos de Dios. Es un grave error. También dijo: Padre, 12 me diste, ni uno se me perdió. Mira todo lo que pasaron, cómo murieron, como mártires. Solo Juan llegó a viejito. Ninguno se me perdió, y solo uno era hijo de perdición. Amén. Romanos 8, 28 al 39 dice: más que vencedores. Voy a apresurar esto. Y sabemos que a los que aman de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si hay un propósito en algo, a usted le va a durar para bien, como hijo de Dios. 29. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó. Usted está viendo la misma palabra, antes y destino, o conocimiento. Predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen del demonio, de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, otra vez el apóstol usa la misma palabra, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es justificar? Que a usted lo declaran inocente en la corte celestial. Eso es justificar. Que usted no puede llegar al cielo, ni aunque se porte bien. A mí una señora me dijo el otro día: yo soy cristiana, yo no fumo, yo no bebo, yo no... Ay, está bien, hijita, pero eso no te salva. Te salva es Cristo. Por la conducta. Ese es resultado de lo que ya portas adentro. Amén. El que robe, que dice Pablo, que no robe más. Y yo le agrego: el que fume marihuana, que ya no fume más. El que miente, que ya no mienta más. Amén. Por lo que usted porta adentro. Amén. Y a esto también justificó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice el 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, no se lo reservó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo el Señor no le va a dar vida eterna? ¿Cómo el Señor no le va a dar sanidad? Miren, si hay una cosa que me frustra a mí, que la gente cree más en un don de sanidad, no, que voy donde fulano porque tiene don de sanidad. Ah, está bien, eso no tiene nada de mal, era una persona. Pero cuando usted le habla que la vida eterna es un don, no lo ven como un don. No, me dice que me puedo perder. Entonces le digo, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Sacan versículos y no lo leen completo ni lo que antecede. ¿Me entiende? El único que pensaba en la Escritura, sí, hay alguien que pensaba que la salvación se pierde y es Santiago, pero Santiago nunca caminó con Cristo, nunca recibió enseñanzas de Cristo, nunca estuvo 3 años capacitándose con el Señor. Por eso yo le digo a la gente, el libro de Santiago hay que estudiarlo con pinza y saberlo discernir y entender gente que anduvo, caminó, se capacitó con Cristo, como Juan, Pablo, que era un erudito entendido, ¿me entiende? Lucas. Entonces usted tiene que ser amplio en entender que Dios ha dado lo más bello que ni en el universo, como para que un hijo de Dios vaya al infierno. Y si está de abogado a la diestra del Padre es porque sabe que somos imperfectos, propensos a fallar. Lo que no podemos vivir es en la práctica del pecado. ¿Entiendes? Todo el que porta al Hijo porta la vida y va a manifestar lo que tiene adentro, porque lo que tenemos adentro no es ni de nosotros. Nosotros somos vasos de barro que portamos un tesoro. Nosotros no es ni de nosotros. Hacer una obra que nos nazca, no es ni de nosotros. Dice que el Espíritu Santo pone el deseo del querer, ¿cómo el hacer por su buena voluntad? Entonces todo lo que usted haga es para glorificar a Cristo. Si usted ora por una persona y se sana de la lumbar, de la ciática, lo que sea, es para que le dé la gloria a Dios, no a nosotros. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y seguimos ahí en Romanos 8:28. El 32 leímos: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas es todas. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta, ¿quién es el que nos acusa hoy en día? El diablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Oiga, hemos sido justificados. 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién condenaba antes? A los hijos de Dios. El pecado. Porque Cristo no había muerto por los pecados. Amén. Cristo es el que murió, o sea que Él murió por el pecado. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Él entiende que necesitamos un intercesor y un abogado? El que también intercede por nosotros. 35. Y esto lo puso mi hijo cuando le dijeron la noticia de que tenía cáncer. Él estaba en su taller de reparación, él era técnico, o sea, lo que le dicen cacharreros, que reparan todo tipo de celulares, computadoras, televisores. Y me acuerdo que él puso una foto, él ahí trabajando, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Porque estos hermanitos estaban siendo perseguidos por Nerón. Cuando escribió esto, Pablo, 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte física, ni la vida actual, ni ángeles, oiga, ni principados, ni potestades, los demonios, ni lo presente que estemos viviendo, ni lo porvenir, ni el futuro, ni lo alto, son dimensiones, ni lo profundo, otra dimensión, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada que pase en su vida lo va a poder separar del amor de Dios, ni del regalo que Él le ha dado a usted. La obra de Cristo, dice, su trabajo en la cruz y su intercesión actual refuerzan la seguridad de la vida eterna bajo juramento divino. ¿Cómo, pastor? Dios juró que se lo iba a llevar al cielo. Le guste a quien le guste, no le guste al diablo o no le guste a los hombres. Si usted es hijo de Dios, Dios juró que usted iba a estar. ¿Cómo, pastor? Muéstralo. Yo le voy a mostrar en la Biblia que Dios juró que se lo iba a llevar al cielo. Si usted es hijo, usted es heredero. Y si usted es heredero, usted tiene promesas de vida eterna, no de pasar condenado en el infierno. Amén. ¿Y qué caracteriza a un hijo de Dios? Que refleja a Cristo, su naturaleza. Porque la gente confunde, gente que están en la iglesia, no reflejan a Cristo y no tienen la naturaleza de Dios, con personas salvas. Y ahí cabe el error de estar, ¿cómo se dice? Comparando. Amén. Amén. Hebreos 7:20 al 28. Muévase a Hebreos 7:20 al 28. Hebreos 7:20 al 28. Oiga, y esto no fue hecho sin juramento. Oiga bien esto. 21. Porque los otros ciertamente, sin juramento, esto está hablando del sacerdocio, porque los otros ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero aquí es Dios, con el juramento, pero Dios, con juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Oiga, esto es Dios Padre jurando. Tú eres sacerdote para siempre, diciéndole a Cristo, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? ¿No tenía principio y fin? Amén. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el pacto de la gracia en su sangre. 23. Y los otros sacerdotes, o sea, los que eran israelitas humanos, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, es decir, envejecían, se morían y había que estar reponiendo sacerdotes. 24. Mas este es Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia ni varía. 25. Por lo cual puede también salvar, lee esa palabra, perpetuamente. Amén. Eso es para siempre. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que eran humanos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque eran pecadores también, y luego por los del pueblo. O sea, te tenían que limpiar primero el sacerdote para después oficiar sacrificios por el pueblo, con los animalitos, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, seres humanos como usted y como yo, pero la palabra del juramento, o sea que Dios juró, amén, salvarlo posterior a la ley, o sea después de la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces usted vio que Dios le dio un juramento de que no estaba jugando cuando lo salvó. Amén. Amén. Usted es salvo por gracia. Salvar perpetuamente, le dije esa palabra, ¿verdad? Que estaba en el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Salvar perpetuamente, diccionario bíblico. Perpetuamente, del latín perpetuos, significa de manera continua, sin fin, para siempre en la Biblia. Se traduce con los términos hebreos como adach, adh, y olam. Yo no sé ni del latín ni del hebreo, ni saben nada de mí. Refiriéndose a una duración eterna o indefinida,
como el amor o la ira de Dios o la condición de un estatuto divino. Entonces, su salvación es algo divino, No es solo algo humano. No es como que yo voy a Londres y después se me perdió un calcetín y ya no lo encuentro. Amén. Es algo perpetuo y eterno lo que Dios le dio. Y Dios lo único que quiere es que usted comience a manifestar lo que usted porta dentro, que es su Espíritu Santo, su nueva naturaleza. Mire, yo soy de los que creo desde el principio al final lo que está en la Biblia. Si algo no lo sé, yo le pido al Espíritu Santo que me lo revele, pero me lo tienen que dar por escrito con la Biblia. No me pueden decir un invento, porque aquí no nos podemos poner a predicar, lo dijo mi apóstol, aquí se puede predicar la palabra de Dios. No podemos pararnos aquí bajo el temor de Dios sin predicar inventos. Tenemos que ir por las escrituras. Amén. Entonces Dios nos salva perpetuamente. Amén. Y eso lo confirma Judas 24:1. No lo tiene que buscar. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran gozo. Entonces Dios es poderoso para llevarlo al cielo. ¿Qué le hace pensar que Dios en el universo envió lo más bello que tenía para que usted termine en el infierno? Es la pregunta. No tiene sentido. No tiene sentido. Si usted teniendo hijo, usted siendo padre o madre, el hijo le pide pan, usted no le va a dar un escorpión. Jamás. O si le pide pescado, usted no le da una culebra, una serpiente. Si nosotros que somos defectuosos, que somos pecadores, que somos naturaleza caída, sabemos dar buenos dones, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no le va a dar vida eterna a usted con Cristo Jesús? ¿Cuánto más el Padre? Se lo dio hasta jurado. Amén. Hasta jurado. Nos promete hasta levantarnos entre los muertos y darnos un cuerpo nuevo, libre de pecado, donde estemos felices con Él para siempre. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Puede una persona salir de la iglesia y abandonar a Cristo y perder la salvación? Mire, la salvación no se puede perder, es un don. Los dones de Dios son irrevocables. Si la persona se pierde porque nunca era hijo. Y sí, pueden salir de la iglesia. Ya vimos el testimonio de este niño que cantaba como un ángel. Jota, ¿no? Una belleza. Cantaba, hasta te hace llorar. ¿Ok? Pero ahora se viste como mujer y es tremendo gay. Brasileño, famoso. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. Amén. Y vamos a ver quién nos dice la diferencia entre lo que es un hijo y lo que no es hijo. Aparenta, pero no es hijo. Váyase a Juan 2, 18 al 29. El hijo siempre vuelve a casa. Amén. El hijo es una doctrina fundamental de la iglesia. Que el hijo siempre vuelve a casa. Eso usted lo ve en la doctrina. El que no es hijo, no. El bastardo nunca vuelve. Primera de Juan 2, 18 al 29. El anticristo. ¡Wow! Pastor, de la salvación se metió ahora en el anticristo. Sí, que el anticristo es un espíritu. Amén. Primera de Juan 2, 18 al 29. Es un espíritu que rechaza a Cristo. Todo lo que se opone a Cristo es un anticristo. Amén. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. O sea, es que si Juan escribió esto hace 2000 años, ahora estamos más cerca de la venida del Señor, está al doblar de la esquina. Y estas cartas, cuando usted las lee, parece que las escribieron ayer. Primera de Juan 2, 18 al 29. El anticristo, ¿lo tienen? Sí. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Porque cuando vivía Juan estaban todos esos, ¿cómo que se llama? Líderes romanos, los césares. Romanos, y perseguían a la iglesia por 300 años, persiguiendo a los hermanitos. Por esto conoceremos que es el último tiempo. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido. Entonces, ¿qué caracteriza a un hijo de Dios? La permanencia. Que usted es permanente en Cristo, con nosotros, porque hubieran permanecido con nosotros, pero salieron
para que se manifestara que no todos son de nosotros. Uno de esos fue Hitler. Hitler agarró la cruz y la torció, la quebró así, la hizo la seta nazi. Amén. Pero si usted ve, esa es una cruz. Y él era, entre comillas, cristiano. Que iba a la iglesia. Creo que él era católico. Y él era devoto. Amén. Y por ahí Cristo, él se fue volviendo en la política y fue mezclando. A ver, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. 20. Pero vosotros, o sea, nosotros, los hijos de Dios, tenéis la unción del Santo. Otra cosa de que lo va a caracterizar a un hijo de Dios que tiene unción. A la hora de predicar, a la hora de hablarle a una alma, a la hora de ayudar a una persona para venir a los pies de Cristo. Y conocéis todas las cosas, porque la unción nos capacita también. 21. No os he escrito como si ignorarais la verdad, oiga, qué lindo, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Deme un ejemplo de una secta que niegue que Jesús es el Cristo. Testigo de Jehová. Ahí está. Los testigos de Jehová. ¿Cómo? Lo niegan. Te dicen que Jesús no es Dios. El Hijo de Dios, pero no es Dios. Oiga, si Jesús decía el Padre y yo uno somos. El Señor le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dijeron yo soy, cuando se le apareció a Moisés en el Antiguo Testamento, que Moisés estaba de rodillas y la voz le dijo desde la zarza ardiente, le dijo, quítate las sandalias porque donde pisas santo es. Y él se arrodilla y le dice, bueno, si me mandan donde los israelitas, y me preguntan, ¿qué Dios? Porque ellos tenían demasiados dioses en Egipto. Y dile que yo soy que envía. Y cuando Cristo le dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso fue para ellos un insulto. Entonces, vamos a seguir leyendo. El 21. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, que se opone a Jesús. El que niega al Padre y al Hijo. 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Oiga esto. El que confiesa al Hijo, por eso es muy importante, cuando nosotros salimos a evangelizar los sábados, a la gente le enseñamos a confesar la palabra. Cuando están recibiendo al Señor, Romanos 10, 9, 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, o sea que Él es Dios, y que Dios Padre lo levantó entre los muertos, y creyera en su corazón, seréis salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, y con el corazón se cree para justicia. ¿Justicia de qué? De que somos pecadores, no podemos salvarnos sin la gracia de Cristo, amén. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Oiga, 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y el Padre. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué promesa le dio Dios? La vida eterna. ¿Eh? No la condenación eterna, la vida eterna. La salvación, por tanto, le corresponde solo a Cristo y no está en nosotros el salvarnos por nosotros mismos. Es solo Jesús quien nos selló con su Espíritu Santo para presentarnos delante del Padre, que nos hizo aptos para la vida eterna, la cual nos fue predestinada por Dios antes de la fundación del mundo. Amén. Mire, el Señor lo ve a usted sentado en lugares espirituales. Pero eso es cierto. Yo estoy aquí. Sí, usted está aquí en el factor tiempo. En la mente de Dios, ella vio toda la película. Usted la está viviendo, pero el Señor le sabe todas las cosas. Amén. Efesios 1:3-10 dice, bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3-10. Dice como título, bendiciones espirituales en Cristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 4. Según nos escogió. Ay, yo pensé que yo escogía a Dios. No, Dios te escogió a ti. Tú lo que reaccionaste y levantaste la mano al llamado, pero tú eres un hijo amado y escogido por Él. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado, otra vez la misma palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús Cristo. O sea, que usted fue adoptado según el puro afecto de su voluntad, o sea, el beneplácito de Dios. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. 7. En quien tenemos redención por su sangre. Oiga, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, la salvación es un misterio. ¿Cómo seres imperfectos, pecadores, llegaron al cielo? Por la sangre del Cordero, inmolado desde el principio, que es Cristo, según su beneplácito. Amén. O sea, que a Dios le dio la gana de salvarlo. Amén. Por amor. Amén. Y de resucitarlo. Y le juró que va a estar con él. Amén. El cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amén. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Nuestra seguridad eterna es el resultado de lo que Jesús ya hizo. Y es Dios quien nos guarda del mal que vendrá sobre todos aquellos que rechazan a Cristo. Usted es salvo por gracia. Eso se lo dice Efesios 2, 1, 10. ¿Qué es gracia? Gracia es que yo agarro un celular y yo se lo doy a mi esposa. Mira, te lo regalo. ¿Y es que dice? Gracias. Pero eso costó un precio. Eso, hay unos que valen hasta 1,200 ahora. Amén. Al Señor le costó un gran precio salvarlo, como que para que el Hijo de Dios termine en el infierno. Amén. Efesios 2, del 1 al 10, dice, salvos por gracia. Ahí es donde estamos. Efesios 2, 1, 10. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio el Señor? Vida. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Oye, ¿en qué condición estábamos nosotros? Y así nos dio vida. O sea que no estábamos ni bien, ni... Y Él nos dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí hay principados en los aires. Oiga, el espíritu que ahora opera en los hijos de el otro equipo. ¿Está viendo que hay otro equipo? Hay un espíritu que opera en ellos. Amén. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra naturaleza vieja, nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, o sea, una mente que no está renovada ni está llena de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos en el equipo equivocado. Amén. Hasta que Cristo nos rescata. Lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Me encantan los peros en la Biblia. Amén. Pero Dios, dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Oiga esta palabra, nos resucitó. No nos resucitará, nos resucitó. Así es como Dios ve la película, ya hecha.
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es como Dios lo ve a usted, como una hija. El problema que hay es que la gente no sabe como hijo de Dios. Ese es el problema. 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y esto no es de vosotros, o sea que esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Cómo son los dones de Dios? Irrevocables. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios preparó, predestinó hasta las obras que nosotros íbamos a hacer para reflejar a quién, a Cristo. Para que se lleve la gloria a quién, Cristo. Porque Él es el único que salva, sana, bautiza y viene otra vez. Amén. Y Él juró, bajo juramento, que lo iba a resucitar en el día postrero, que iba a estar gobernando con Cristo Jesús para siempre, y lo ve sentado en lugares celestiales. ¿Amén? Voy a terminar con Efesios 4:30. Efesios 4:30 afirma que los creyentes hijos de Dios han sido sellados para el día de la resurrección, no para ir al infierno. Si los creyentes no tuvieran seguridad eterna dada por Cristo, de lo contrario, el sello no sería realmente para el día de nuestra redención final de nuestro cuerpo. Y es bueno aclarar, esto es bueno aclararlo, que ni los apóstatas, ni los que viven practicando el pecado, ni los incrédulos, ni los injustos, ni los hechiceros, ni los homosexuales, ni los idólatras e impíos heredarán el reino de los cielos. Eso lo dice la Escritura. Dice, sino solo sus hijos que hemos creído en Cristo, nos hemos apartado del pecado y hemos decidido servirle y seguirle a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Juan 3:15-16 nos afirma que todo aquel que cree en Jesucristo tiene, no es que tendrá, tiene vida eterna. Si una persona se le promete bajo juramento la vida eterna, pero luego se le quita o la pierde, esta en realidad nunca fue eterna, sino solo temporal, y su juramento es falso y no es verdadero, y Dios no puede hacer eso. ¿Por qué Dios no puede hacer eso? Porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para mentir. Amén. Dios es veraz y verdadero. Amén. Y me despido con una anécdota o reflexión de un matrimonio que estaban oyendo la radio y se sacaron un par de boletos. Se ganaron una rifa, unos boletos para ir en un crucero 5 días por un montón de islas paradisíacas del Caribe. Estaban alegres y le comentaron a un vecino, y el vecino les dijo, pero ahí eso es de lujo y eso es muy caro en esos barcos. Entonces le dijo el marido a la mujer, ¿qué hacemos? Le dice, bueno, llevemos nuestras latitas y nuestras provisiones, llevemos nuestro jugo, ¿me entiendes? Y comenzaron a empacar todo, y se van al barco, al muelle, enseñan su recibo y se montan y andaban alegres. Y vieron que habían juegos, que habían bufetes, que habían cosas de lujo, que había de todo en el barco. Pero cada vez que ellos miraban el bufete exótico que había con todo tipo de comida, la gente comiendo, les daba pena y decía, oye, eso, acuérdate lo que nos dijo el vecino, que eso era caro. No te preocupes, amor, le dice, nosotros traemos latitas de provisiones, juguitos y galletitas y de todo. Vamos al camarote y ahí comemos. Y así se pasaron los 5 días viajando por el Caribe y conociendo las islas. El día que el capitán está para despedirlo, vienen ellos y se despiden del capitán. Y el capitán le dice, ¿pero dónde estaban ustedes? Que yo nunca los vi. Ni en los juegos, ni en los bufetes, ni en ninguna parte. Y le digo, ay, señor capitán, figúrese que como me dijeron que aquí todo esto era muy caro, pues decidimos traer nuestra propia comida.
Pero ustedes no leyeron lo que dice el boleto por detrás, que todo era gratis y que todo está incluido. Y ellos se fueron muy tristes. Amén. Así que sí, habemos muchos cristianos que no leen la palabra de Dios, que les dicen que son hijos, herederos de un reino. Amén. Y que están sentados gobernando con Cristo Jesús para siempre. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Yo le aplauso duro para Cristo. ¿No? Gloria a Dios.